No solo los ciudadanos ucranianos están escapando de este país, sino también aquellos que desde otras naciones llegaron a enfrentarse al malvado oso ruso. Llegaron a enfrentarse a Vladimir Putin y hoy huyen porque ya no pueden más. Incluso algunos han señalado que sufrieron en manos de los militares ucranianos, que los trataban mal. Hubo unos de Colombia, si no me equivoco, de estos llamados mercenarios colombianos que estaban al frente de la batalla, todo estaba muy bien, pero no les pagaban y los trataban muy mal los ciudadanos ucranianos o aquellos de otros países, los trataban muy mal. Hubo algunos videos de estos mercenarios ucranianos que estuvieron circulando a través precisamente de las redes sociales. Y ahora ¿qué vemos? Ahora vemos a muchos mercenarios más extranjeros que fueron reclutados por Ucrania, que simple y sencillamente están optando por huir de este país después de que experimentaron la espantosa realidad del campo de batalla contra Moscú. De acuerdo con un oficial del ejército, reveló que Moscú ha dicho anteriormente que Kiev estaba precisamente utilizando a estos soldados de otros países prácticamente como carne de cañón para tratar de entrar en sus defensas rusas, pero que obviamente no funcionó tanto. Hubo una entrevista con la cadena estadounidense de CNN por parte del teniente Dmitry Kostyuk. Él afirmó que su pelotón estaba desplegado no lejos de Artyomovsk, que fue conocido como Bakhmut en Ucrania. Este lugar que de hecho ya entra en manos del gobierno ucraniano. Tuvieron que retirarse, ya habían perdido como tal esta batalla en Bakhmut. Este escenario dejó feroces combates en los últimos meses. Fue tomado Bakhmut por este famoso grupo militar Wagner dirigido por Yevgeny Prigozhin, que lamentablemente habría perdido su vida hace unos meses. Y precisamente fue este batallón el que se enfrentó a los ucranianos, lograron vencerlos, tomaron Artyomov y listo. Tuvo que ser retirado como tal los que quedaron de los militares ucranianos. Este teniente se quedó sin personal y fue repuesto por 12 tropas extranjeras. Luchadores, dijo, pero que según el oficial, mientras algunos mercenarios se unen a la refriega porque les atrae el romance de la guerra, otros no lo hacen porque ven la lucha como su actividad profesional o incluso porque es una buena línea en su currículum, pero por regla general no se dan cuenta de en qué se están metiendo. Mucha gente imagina esta guerra como un tiroteo con el enemigo, pero lamentablemente no saben de cuánta artillería se está tratando, de cuánta artillería tiene como tal Rusia y de que están bajo fuego todo el día, todos los días, todo el tiempo, y que es posible que ni siquiera alcances a ver al enemigo en absoluto, porque no es una guerra frente a frente. Es una guerra entre yo te aviento un misil, tú me avientas un misil, si es que puedes o tienes, y listo. Que nunca logran ver a su enemigo hasta que el misil está cerca. Este teniente señaló que a diferencia de los ciudadanos ucranianos, los extranjeros tienen una libertad de rescindir de su contrato con el ejército, que es lo que está ocurriendo. Ya se dieron cuenta que no le pueden ganar a los rusos, ya se dieron cuenta de que están siendo maltratados por los ucranianos, entonces dicen, ¿para qué me quedo aquí? ¿Para qué voy a dar mi vida por un ejército que no le caigo bien en el caso de los colombianos y por otro lado que no me pagan en el caso de los colombianos que les digo, y finalmente en una guerra que está perdida, que por mucho que seamos los mejores en nuestra rama, como muchos de los mercenarios que fueron a apoyar a Ucrania, simple y sencillamente no es suficiente. No es suficiente para vencer a Rusia. Por eso, después de ver cómo eran las hostilidades,
Más de la mitad de los mercenarios que llegaron a apoyar a Ucrania dijeron, no, esto es demasiado, esto no es el tipo de guerra a la que nos apuntamos. Ellos pensaban que era una guerra en la cual iban a ir con su rifle, algunas bombitas, y se iban a enfrentar a los rusos. La Segunda Guerra Mundial, enfrentarse como en la Primera Guerra Mundial, en fin, no fue a lo que se apuntaron y por eso se van. También criticó la campaña de movilización del país. Esto es algo muy importante que se ha visto empañada por numerosos escándalos de corrupción, evasión del servicio militar obligatorio por aquellos que, precisamente en actos de corrupción, pagaban a los altos mandos $10,000 y con eso su hijo, su princesa no tienen que ser obligados a irse al frente de la batalla, a arriesgar su vida. Los que quedaron, los ucranianos que viven actualmente en Kiev, son hijos, los jóvenes, son hijos de algún alto funcionario, alguien que tenía muchísimo dinero, algún empresario. Incluso sacaron a sus hijos antes de ser llevados de forma obligatoria al frente de la batalla. Vemos precisamente, compartí en algún video acerca de un joven que su familia compartió lo que estaba ocurriendo con los enfermeros del hospital psiquiátrico. Resulta que a estos ciudadanos los estaban obligando a ir a presentarse al frente de la batalla, les estaban dando el alta a personas que estaban enfermas de sus facultades mentales, les estaban dando el alta simple y sencillamente para poder cubrir a aquellas personas que pagaron sus lugares oficiales. Pero bueno, estos actos de corrupción son los que han llevado a que el resto del mundo ya no confíe en esta guerra ucraniana. Y en este caso, este teniente señaló que los intentos de Ucrania de obligar a sus ciudadanos a unirse al ejército, lo único que produce son soldados recios a luchar, que se quedan atrás, que no hacen nada, que no van a arriesgar su vida por Zelensky, no por Ucrania. El ejército ruso ha advertido repetidamente que los mercenarios extranjeros reclutados por Ucrania son vistos como un objetivo legítimo, habiendo lanzado ataques con misiles de largo alcance en sus campos de entrenamiento en numerosas ocasiones. El Ministerio de Defensa de Moscú dijo precisamente que Kiev arroja unidades con mercenarios extranjeros en los llamados ataques de picadora de carne contra posiciones rusas, usando las tropas heridas como rusas, siendo precisamente las tropas heridas las últimas en ser evacuadas. Casi al mismo tiempo, Moscú estimó que desde el inicio de las hostilidades, más de 11,000 mercenarios extranjeros habían llegado a Ucrania. Casi 5,000 de ellos habían huido del país tras ver cómo los trataban los militares ucranianos y las autoridades locales. Y el resto están empezando a huir porque la batalla contra Moscú no fue en beneficio de los ucranianos y mucho menos de estos mercenarios. El número de combatientes extranjeros en el ejército ucraniano actualmente se estima en poco más de 2,000, según el Ministerio de Defensa ruso, que prácticamente nos está diciendo que ya no van a ser la carne de cañón de Zelensky, que prácticamente se están quedando solos y que resuelvan sus problemas como quieran, porque finalmente Ucrania ya está empezando a necesitar prepararse de la pérdida del apoyo de Estados Unidos, de estos mercenarios, de todos aquellos que Zelensky sabe en su momento lo apoyaron y le dieron todo. Pero el hecho de que los mercenarios sí se pueden ir, los ciudadanos ucranianos no. Este es el verdadero problema, que hay ciudadanos ucranianos que no quieren perder la vida en este conflicto, que ya quisieran incluso lograr irse como los mercenarios extranjeros, porque no es su obligación. Y poco a poco Zelensky se está quedando sin apoyo. El de Estados Unidos, el de la Unión Europea, el de Canadá, en fin, de todos. Se está quedando solo.
Y estos mercenarios extranjeros también lo están abandonando, porque es una guerra perdida. Todos lo saben. Zelensky lo sabe, pero no lo quiere aceptar. Y lamentablemente habrá más inocentes que van a perder la vida porque este sujeto necesita su guerra, necesita quedar como el héroe cuando ya todos lo ven como el payaso que es. Y lamentablemente seguirán perdiéndose la vida de ucranianos por las payasadas de este personaje. Lo que sí llama mucho la atención es que un ex enviado de Kiev, de Washington, Valery Charly, ha dicho que Ucrania ya debería empezar a prepararse para una posible crisis política en Estados Unidos que podría socavar una mayor asistencia militar a esta nación. Le están avisando a Zelensky que se prepare. Ya perdió a los mercenarios, ya perdió el apoyo económico de la Unión Europea, incluso su intención de entrar a la Unión Europea o a la OTAN están cada vez más lejos de este presidente. Esperemos que entienda la situación por el bien de los ucranianos que quedan. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.